Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces, toda esta tragedia de la que ustedes hablan, ¿sucedía en los gobiernos del PAN? Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que... Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, con whisky se arreglaban, panistas borrachos siguen los pasos de su padre Felipe Calderón. Así se los dejó ver la diputada Lilia Aguilar del PT, quien se echó en la cintura a esta diputada panista Berenice Luna Ayala, quien ella quería ser diputada Noemí Luna, que ella quería ser la presidenta del Partido de Acción Nacional y perdió ante el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero Herrera. Pues hoy se discutió, además de que las mascotas, los perritos, de manera unánime, las comisiones aprobaron el dictamen que reconocen a los animales como seres sintientes. Ahora debe garantizarse su protección. Pues amigos, vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Muchas gracias. Y con la venia de la Asamblea. Hace 10 años, el diputado Ricardo Mejía y su servidora, junto con el diputado Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Magdalena Núñez, el profesor Alberto Anaya, estábamos en esta tribuna oponiéndonos a la creación de muchos de estos órganos, específicamente de la COFESE, del IFT, de la CRE, de la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hoy me da mucho gusto, en aquel entonces evidentemente el Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago antes de subir a esta tribuna es que habla muy bien de nosotros, que a pesar de que hoy estamos en el gobierno, estemos en contra de organismos de esta naturaleza, porque demuestra que no hay complicidad de este gobierno con los grandes empresarios de este país, que no solamente se han servido de estos organismos para mantener un poder sustancial en los mercados, sino que los han utilizado con una careta para decir que hay control en la competencia, como tapaderas viles de sus actos económicos preponderantes. Hoy han demostrado ustedes que a pesar de que nosotros hemos cambiado de ser oposición a ser el partido o los partidos en el gobierno, ustedes son los hijos de Slim y los sobrinos de Salinas Pliego, porque las leyes funcionan y funcionan bien. Los que no han funcionado son los operadores, porque la naturaleza del gobierno es la operatividad de todos estos temas y los organismos públicos constitucionales autónomos, tenían una lógica de hacer actividades que eran sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no que no son indispensables. Vienen acá a decir que estamos rompiendo toda lógica y que todos los actores económicos se van a venir en contra de nosotros. Los que se van a venir en contra de nosotros son a los actores económicos a los que estos organismos defienden. Y les voy a explicar por qué no ha funcionado, pero los dejo con una reflexión, diputados del PRI, del PAN y pues del Movimiento Ciudadano que nunca están. El INAI duró 11 años.
sin ser un órgano constitucional autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval 9 años, la COFESE 20 años duró sin ser un órgano constitucional autónomo. Y así, y en el 2014 se crearon organismos como el IFETEL. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces, toda esta tragedia de la que ustedes hablan sucedía en los gobiernos del PAN. Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN haber disfrutado de las mieles de estos tapaderas de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de por qué no han funcionado, y voy a tomar como ejemplo el IFETEL y la COFESE. Primero, porque el IFETEL y la COFESE han sido no solamente casa, sino empleados de los actores económicos preponderantes, específicamente Telcel, TV Azteca y muchos otros. Para muestra, un botón. Apenas el 1 de noviembre del 2018, el IFETEL le dio una concesión de 20 años a Televisa antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, a TV Azteca. El mismo año, en febrero del 2022, el IFETEL le dio una concesión de 30 años para el manejo de la 5G a Telcel. Y les voy a decir algo, no solamente se han dedicado a perdonarle multas a Telcel, sino que se han vuelto los grandes operadores de Carlos Slim. Tan es así que tardaron casi 5 años en liberar la infraestructura de esta empresa para que la pudieran utilizar los competidores como Movistar o como AT&T. 5 años. Eso quiere decir que por eso no se ha podido hacer una realidad la competencia en telecomunicaciones en este país. El IFETEL no solamente tardó en compartir la infraestructura de Telcel, sino que tardaron en regularlo, se enredaron en recursos legales y no compartieron se conformaron con los términos de actor preponderante y no hicieron práctica del poder sustancial. Con esto termino. Les voy a decir, y con esto cierro, para demostrarles que no son importantes estos órganos. Telcel dejó de ser, ustedes dicen, un actor preponderante. Del 2013 al 2023 tuvo una participación del 69%. ¿Saben a cuánto bajó? Al 60%. 9 años. 9 años, dos organismos constitucionales autónomos. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos, ni al pueblo de México, sino a quienes realmente los pusieron en las curules. Estos empresarios, los millonarios de este país. Muchas gracias. Tómala. Se los tundió, pero bonito su estilo. Me gusta cómo da su discurso esta diputada. Mientras tanto, la panista Noemí Luna pues salió a hacer su show, su escándalo, aparte de que pues se aprobó la desaparición de organismos autónomos como el INAI, y así salieron a llorar. Con tu permiso, presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, hoy vuelve a ser un día triste para la República, porque no podemos dejar de ver que lo que ha sucedido en esta soberanía nacional los últimos 2 meses y medio son episodios muy lastimosos para los capítulos de la historia del país. 2 meses y medio en donde han reformado la Constitución, así, con el pleno vacío, sin el menor interés, sin poder estar conscientes del daño que le están causando a la República. Sé que muchas y muchos de ustedes sí están conscientes de lo que están haciendo, porque incluso más de un par de diputados que ahora son del régimen, que ahora son los oficialistas, en su momento aprobaron la creación de los organismos constitucionales autónomos, pero ahora les toca obedecer y callar. Pero muchos otros de ustedes, peor aún, hacen gala de esa famosa frase que la ignorancia es atrevida, porque simplemente cumplen la orden de su presidenta y van a sus distritos a intentar justificar lo injustificable, porque nunca se les olvide lo que hace años dijo Alexander Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Se lo repito porque les queda como anillo al dedo. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Y eso es lo que ustedes, con su mayoría artificial, con una mayoría que no les dieron las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, destruyen la Constitución de este país. Esta reforma
va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que, según ustedes, ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos, ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, a los mexicanos el INAI les cuesta 6 pesos anuales a cada mexicano, 6 pesos. Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez por venganza, porque fue el instituto que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias a la transparencia supimos de la casa gris de los López Beltrán. Gracias a la transparencia supimos del megafraude de Segalmex. Pero también, gracias al acceso a la información y la protección de los datos personales, conocemos casos con un profundo sentido social, como el caso de Pablo Almendares Rodríguez, que vivió un doble tormento. Primero, perdió a su esposa y después tuvo que solo hacer frente a la justicia porque le negaban el expediente clínico, y si no hubiera sido por el acceso a la información, no hubiera tenido ese expediente para poder contar con el seguro que le había dejado su esposa. Argumentan aquí que el gasto de los organismos autónomos se podría usar en pensiones del bienestar, pero no dicen esto, que gracias al acceso a la información pública son miles y miles de adultos mayores los que pueden tener acceso a sus pensiones. Argumentan aquí que no son una dictadura, pero señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es rebustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a 7 organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república, porque la soberbia es mala consejera, y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron, pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Pero diputadas y diputados, aquí estamos las panistas y los panistas de pie, y hoy por eso salimos a las calles, porque vamos a defender a los ciudadanos, vamos a defender la democracia, vamos a defender las libertades. Ya fueron por el Poder Judicial, ahora van por los organismos autónomos, mañana irán por el presupuesto mal distribuido, que por cierto, en el presupuesto le siguen otorgando recursos a los organismos autónomos. ¿Qué pretenden hacer con ese recurso? Usarlo a discrecionalidad, porque eso es Morena, un movimiento que miente, engaña y roba, y por eso les causa tanto problema que haya quien los fiscalice. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones si no tenemos este organismo que evalúe la educación de las y los mexicanos? Pues seguirán, como ustedes lo pretenden, con universidades en donde solamente se adoctrina sin técnica. Eso es lo que están haciendo con este país. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada, y ese tiempo
ha llegado y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que, señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a matar. Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. Bueno, pues esa fue la participación de la que quería ser la presidenta del Partido Acción Nacional, que perdió rotundamente y con trampas con Jorge Romero Herrera. Las trampas supuestamente de Jorge Romero Herrera, pero pues bueno, amigos, ¿qué se puede esperar de un prianista? En fin, pues así es como le dan su tunda a esta diputada y pues quieran o no, se desaparecen los organismos autónomos. 347 votos a favor, 128 en contra. Adiós a los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez. Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general. En lo particular, los no reservados por 347 votos. Esta presidencia declaró un receso y cita para reanudar la sesión mañana jueves 21 de noviembre de 2024 a las 9 horas. A las 9 horas. Bueno, pues así es como pues queda aprobado la desaparición de estos organismos autónomos. Pues, ¿qué piensan al respecto, amigos y amigas? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, Notitops MX, activa la campanita para que tengan las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima video de información y recuerden que los números siempre sean exactos, no es un fraude. Nos estaremos viendo en un próximo video.